¿Qué tal? Soy Carlos Jara Benítez. Bienvenidos al curso de química. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Desde nuestro nacimiento hasta nuestros últimos días, todo lo que aprendemos se va acumulando en nuestro cerebro. Esa es nuestra ciencia. Si nos imaginamos el conocimiento adquirido por el hombre desde que apareció en la Tierra, a través de toda la historia, imagínense, el conocimiento es inmenso. Se han escrito millones y millones de libros con todo el conocimiento humano. Entonces, hablar de ciencias es hablar de una cantidad inmensurable de conocimiento. Las ciencias se van a dividir en exactas y fácticas. Las ciencias exactas se llaman ciencias formales, usan un lenguaje formal, son la matemática y la lógica. También son ciencias formales la estadística y la computación. Por otro lado, las ciencias fácticas o factuales se basan en acontecimientos, en hechos. Aquí vamos a encontrar las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales podríamos mencionar algunas como la sociología, la economía, la política, el derecho, la historia, la antropología, etc. Dentro de las ciencias naturales, la física es una ciencia que estudia los movimientos, los fenómenos eléctricos, etc. La biología que estudia los seres vivos, la zoología que estudia a los animales, la botánica que estudia las plantas, la anatomía que estudia el cuerpo humano y la ciencia más maravillosa de todas, la química. En este cuadro podemos observar entonces que la química es una ciencia fáctica y natural. Ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento mediante preguntas comprobables y un método adecuado, estructurado, que estudia, que interpreta todo tipo de fenómeno, natural, social y también artificial. Entonces, no olvidemos, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que quiere decir conocimiento. Y actualmente se entiende como ciencia el conocimiento sistematizado en un campo o área determinada. Hablar de ciencia es hablar del instrumento por el cual el hombre puede obtener conocimiento acerca de la naturaleza, con el propósito pues de entenderla y describir fenómenos que se producen. El hombre va a poder dar respuesta a ciertas interrogantes acerca de estos fenómenos, ¿no? de estos acontecimientos. Es la actividad que realizan los científicos en procura de nuevos conocimientos. La ciencia no es estática, la ciencia se desarrolla, se va incrementando. La química es una ciencia fáctica, natural y experimental que estudia la materia, sus propiedades, su composición, sus transformaciones, así como las leyes y principios que rigen estos cambios. La química utiliza el método científico, las unidades del Sistema Internacional de Unidades y cumple con las normas emanadas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.
cuyas siglas en inglés son UPAC. Veamos gráficamente. La química es una ciencia fáctica, es una ciencia natural, es una ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, sus transformaciones, basada fue en principios y en leyes. Para esto, la química usa el método científico, ¿no es cierto? Se rige por los principios dados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, y trabaja con el Sistema Internacional de Unidades. El método científico es la sucesión de pasos que debe seguir el científico para descubrir nuevos conocimientos, para comprobar una hipótesis que implica conductas de fenómenos desconocidos hasta el momento. El método científico lo usan todas las ciencias fácticas. Recuerden que las ciencias fácticas se basan en hechos, en acontecimientos. El método científico es un estudio sistemático y organizado. Los pasos del método científico son la observación. El método científico se inicia con la observación. El científico observa el fenómeno y entonces va a recopilar datos. Va a recopilar datos en su cuaderno de campo. Por ejemplo, podría recopilar temperaturas, presiones, datos de propiedades, etc. Luego va a interpretar estos datos recopilados, la interpretación de los datos recopilados. Con los datos recopilados va a organizar cuadros, esquemas y entonces viene la interpretación para pasar al siguiente paso, que es el planteamiento de una hipótesis. Mediante la hipótesis, el científico trata de explicar o entender el fenómeno observado. Pero esta hipótesis tiene que ser validada. Para eso pasamos a la experimentación. Mediante la experimentación, el científico repite varias veces el fenómeno observado en el laboratorio. Un laboratorio puede ser abierto o cerrado, pero al repetir el fenómeno observado, mediante la experimentación, el científico va a tener la oportunidad de manipular herramientas, instrumentos, reactivos, sustancias, etc. Después que experimenta, saca sus conclusiones. Entonces, las conclusiones producto de la experimentación sirven para preparar un informe. O sea, un informe tiene carácter internacional. La comunidad científica internacional debe leer el informe que arroja la experimentación. Y ese informe puede ser validado o no. Si el informe es validado por la comunidad científica internacional, entonces se logra una ley científica. La ley científica tiene carácter universal. Cuando no se puede comprobar mediante la experimentación, no se llega a una ley científica, sino a una teoría. De todos estos pasos, los que nunca deben faltar son la observación, la hipótesis, la experimentación y la ley científica finalmente. El trabajo científico es una forma de trabajo que exige el razonamiento
exige descubrir, comprobar, verificar determinados fenómenos, también hechos o enigmas de la naturaleza. El científico no es necesariamente pues un genio o un supergenio. Un científico es una persona que posee ciertas cualidades que le van a permitir desarrollar investigaciones y también crear conocimiento. Cuando hablamos de las cualidades del científico, tenemos que decir, por ejemplo, un científico debe ser objetivo, ¿no? Se basa en hechos reales, no en lo que él cree, sino en los hechos reales. El científico es imparcial, analiza todas las posibilidades, incluso las que estén en contra de su propio pensamiento. El científico es analítico y busca todas las evidencias. Todas las evidencias para él son importantes. Acepta opiniones, críticas, opiniones y también dialoga, ¿no? Dialoga con otros científicos, informa sus logros, no, no es egoísta porque el científico comparte sus conocimientos. El científico es sencillo, es humilde, no se jacta de, de tener la verdad, porque no necesariamente sucede como él piensa, no suceden así las cosas. No, el científico tiene que ser objetivo, imparcial, analítico, aceptar críticas, dialogar. El científico debe compartir sus experiencias, sus logros, ser sencillo, ser humilde y no ser jactancioso. La química como ciencia abarca mucho conocimiento. Entonces va a ser necesario estudiarlo por ramas, ¿no? La química tiene varias ramas. La química general, la química descriptiva, la química analítica y la química aplicada. La química general es un estudio simple, sencillo de los fenómenos. Estudia, por ejemplo, las densidades, estudia la materia, sus propiedades, las temperaturas, el calor de los cuerpos, etc. La química descriptiva se va a dividir en química orgánica y química inorgánica. La química orgánica estudia los compuestos del carbono, como el propano, que es el gas de las cocinas, la glucosa, el alcohol etílico o etanol, la sacarosa, entre otros compuestos, ¿no? Esos son los compuestos del carbono. Ojo, hay algunos compuestos que tienen carbono y son inorgánicos. La química inorgánica estudia compuestos como el agua, la sal de cocina, el ácido muriático, el ácido sulfúrico, que se conocen también como compuestos minerales. Por otro lado, la química analítica se va a dividir en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. La química analítica cualitativa estudia las propiedades, las características de la materia, por ejemplo, el color, el sabor, etc. Esas son cualidades. La química analítica cuantitativa, por ejemplo, trata sobre la composición centesimal, relaciones estequiométricas. Aquí estamos hablando de las cantidades, ¿no? De las cantidades. La química aplicada incluye a la bioquímica, la fisicoquímica, la geoquímica, la astroquímica, la petroquímica, entre otros. Por ejemplo, la química en los seres vivos, ¿no? Eso está relacionado con la bioquímica. O los fenómenos que tienen que ver con la física.
Por ejemplo, las reacciones químicas y el calor de reacción, ¿no? O los líquidos y su viscosidad. Estoy frente a la físico-química. La química de los suelos, de las rocas, de la tierra, eso lo ve la geoquímica. La química en los asteroides, en los cometas, los cuerpos celestes, los astros, la astroquímica. Las propiedades del petróleo, su destilación, sus aplicaciones, la petroquímica. La química es una ciencia interdisciplinaria. Es una ciencia que investiga, que se desarrolla auxiliándose de otras ciencias y contribuye con sus aportes para el entendimiento de otros conocimientos y de otras ciencias también. La química trabaja de la mano con la matemática, la física, la biología, la estadística, la genómica, la biología, la proteómica, la robótica, la nanotecnología, la farmacia, la ecología, entre otras ciencias. Entonces, no olvidemos que la matemática es la precursora de la física es la precursora de la química y la química es la precursora de la biología. La química tiene diversos campos de aplicación, entre ellos en la alimentación, en la agricultura, en la medicina, en la industria, en el cuidado del medio ambiente y en la energía. En el campo de la alimentación, tiene que ver mucho con la industria alimentaria, el desarrollo de los alimentos orgánicos y transgénicos, el uso de preservantes, conservadores industriales, edulcorantes, saborizantes, etc. En la agricultura, gracias a la química, tenemos los fertilizantes, los plaguicidas, raticidas, herbicidas, fungicidas, etc. En el campo de la medicina, nos provee de vacunas, vitaminas, fármacos, antibióticos, etc. En la industria, el uso de los plásticos y polímeros, los aditivos industriales, los catalizadores, en la manufactura textil, el campo de los colorantes y los pigmentos. En el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los ecosistemas, la bioremediación, el uso de biodigestores, la obtención del compostaje y el reciclaje. En el campo de la energía, tiene que ver con el petróleo, el gas natural, GNV, gas natural vehicular, el gas licuado de petróleo, el GLP. Los alimentos envasados son productos que se obtienen en la industria alimentaria y el rol importantísimo de la química, colorantes, saborizantes, edulcorantes, conservadores, preservantes. Lo mismo en la agricultura, el uso de insecticidas, de plaguicidas, de raticidas y también de sustancias que sirven como nutrientes para los campos de cultivo. La investigación en el campo de la medicina, la obtención de medicamentos y fármacos, de vitaminas, de vacunas, están íntimamente relacionados con la ciencia química. La industria requiere pues de muchas sustancias químicas en los procesos industriales diversos, el uso de catalizadores, de sustancias tensoactivas, entre otras. Y el planeta se mueve gracias a la energía que ha sido estudiada ampliamente por la química, los recursos energéticos como el petróleo, el gas natural, el gas licuado, los alcoholes,
las parafinas, entre otros también, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, actualmente se están utilizando cepas de bacterias que comen petróleo, o cuando hay contaminación de terrenos con minerales, la bioremediación. Estos son los campos donde la química puede dar algunos aportes, ¿no? En realidad, prácticamente todos los acontecimientos que se dan a nuestro alrededor durante nuestras vidas tienen que ver de alguna forma con la química. Si hablamos de tecnología, la tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos, pero ya en forma práctica, sobre la naturaleza, ¿no? Para transformarla y para satisfacer las necesidades humanas. Pero para esto hay procedimientos científicos. El químico tiene que investigar, ¿no? Investigar primero la naturaleza, su composición química, luego ver la manera de transformarla para poder disfrutar de los beneficios. Es increíble, por ejemplo, que cuando hablamos del desarrollo de una pequeña planta, está involucrada cierta cantidad de energía. Y la energía la podemos obtener de diversas formas. Una de ellas es en forma de energía eléctrica, ¿no? Cuando hablo de la química y la tecnología, todo lo que significa nuestro mundo, hablando tecnológicamente, la informática, la computación, las redes y las fibras ópticas tienen que ver con la química. Se han logrado estructuras con algunos elementos como el germanio y el silicio que son capaces de almacenar una gran cantidad de información en los chips, los microchips y ahora los nanochips. Las células fotovoltaicas y los paneles solares que logran transformar la energía solar, la energía luminosa en energía eléctrica. La obtención de nanoestructuras, los nanotubos, los fullerenos, los grafenos, los LEDs y los sensores que se logran actualmente utilizando los elementos químicos son de mucha importancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.